Y vamos para concluir, aunque voy a hablar de las filares no patógenas, rápidamente, para concluir las 4 filares patógenas, ¿no? Entonces, justamente, cabe mencionar lo que es LOAS. Entonces, generalmente está asociado por la filaria que ya han mirado algunos, LOA. Generalmente, la característica de esto es muy importante tomar en cuenta en general de que está una filaria limitada endémicamente a África, ¿no? Inclusive en el oeste centroafricano, pero sobre todo lo que llamó la atención en la región de Calabar, donde había una mayor cantidad de pacientes, donde deriva el edema que produce. Y la imagen nos muestra, por ejemplo, el hecho de que la loa en algún momento puede pasar por la conjuntiva sin determinar un cuadro justamente más de la misma característica de lo que viene a ser, por ejemplo, la oncocerca, ¿no? El parásito adulto se localiza en el tejido conectivo humano, se desplaza a la sangre, la misma característica que tiene. El parásito adulto hembra 5 a 7 centímetros por 150, lo más grande. Y el parásito adulto macho 3 a 4, son mucho más pequeños en general, pero menciono yo los aspectos de tamaño, pero tampoco es algo que vamos como digo, a tomar en cuenta ciertos detalles. Hay más y más importancia tiene lo que es la manifestación clínica, lo que es la parte del diagnóstico, etc. Las microfilares, ahora, y lo importante, las microfilares parte de la circulación tienen periodicidad diurna. ¿Qué significa? Que los vectores van a picar durante el día, ¿verdad? Está generalmente con hematocrina. Está la característica, por ejemplo, el tamaño, lo que yo decía, 250 a 300 micras, 8 micras de diámetro, y la presencia de una vaina envolvente que no se tiñe con giemsa. Eso sí es un elemento que hay que tomarlo muy en cuenta. Después, el espacio fálico grande y los núcleos gruesos que tienen superpotencia. Eso permite, en todo caso, que el colorante impregne toda la filaria. Extremo de la cola, núcleos presentes y punta redondeada. En cambio, por ejemplo, en el caso de Brulla era punta roma, ¿no? Mencioné. Después, en el ciclo de vida cambia un poco el vector, lo que siempre asumimos, ¿no? El contacto justamente con, o sea, son, digamos, tábanos del género criso. Generalmente, ya saben, el contacto con la piel, el paciente se expone y, por un lado, este vector está infectado. Entonces, transmite la infección acá, penetra por la circulación, se va dirigiendo al tejido subcutáneo en un lapso de tiempo. Hemos mencionado de que las filarias tienen periodos largos, ¿no?, de tiempo dentro de lo que es la incubación y también la presencia de síntomas. Los adultos producen las microfilarias. Es importante porque los parásitos en sí van, una vez que encuentran el medio apropiado, comienzan a producir mayor cantidad de forma para reproducir. Luego, posteriormente, tenemos, este no es el mismo, es un vector, por ejemplo, que está no infectado, porque generalmente en las áreas selváticas son una gran cantidad de vectores que están en contacto con el hombre, están picando cuando ves a la parte selvática. Entonces, aspira la sangre, se introduce la filaria, hay de estadios de desarrollo, generalmente siempre se va a dirigir a lo que es el estómago, pasa a los músculos torácicos y pasa a la probosis. ¿Qué es la probosis? Es justamente el elemento picador, presenta una probosis mucho más corta y una estructura dentro de lo que viene a ser, ya no es lo mismo. No es Aedes, no es Anopheles, no es Simulion, pero ya es, digamos, del género Ciclo, ¿no?, que es la variedad en todo caso que va a ir afectando. Después, en la patogenia, las lesiones se caracterizan por edemas transitorios, o sea, justamente cuando existe una parte de líquido dada por el parásito y luego que cambia de lugar cuando se traslada el parásito.
puede llegar al globo ocular y pasan por debajo de la conjuntiva. No producen el mismo daño que produce, por ejemplo, oncocerca, que al final daña el globo ocular, daña la retina y produce una ceguera irreversible. En alguna oportunidad que he pensado, ¿cuál de las filarias, ¿no?, produce la ceguera irreversible? O sea, una oportunidad. La respuesta era oncocerca, muy fácil, ¿no? Las inflamaciones, por ejemplo, que acá, aunque no sé si se nota, pero en la mano derecha se nota, por ejemplo, que está mucho más hinchada, edmatizada, hay una reacción de hipersensibilidad, y lo característico en este caso es mucho más benigna en relación a las otras, pero lo que se llama el edema de Calabar como signo importante. Y también con los pacientes adultos se deslizan a la conjuntiva, macroscópicamente causan sintomatología conjuntival. No es, tampoco se retira, no se va buscando, hay que ver la accesibilidad, porque puede ser mucho más traumático, o tiene que realizar el especialista con más práctica, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo de edema, y en el otro lado se ve una pilar. De todos modos, ya en los tres grupos mandé las diapositivas, que era sobre todo que ayuden en la parte de para ver un poco y ajustar la posición, ¿no? El diagnóstico, microscopía, coloración de las placas por FIEMSA y sobre todo observación de las microfilarias en muestras de sangre teñidas y tomadas durante el día. En el caso de oncocerca no hay periodicidad diferente, puede ser en el día, etc. Pero lo que sí, la Buchereria brucia sí tiene una periodicidad nocturna, entonces lo ideal es tomar la muestra durante la noche, de 10 a 2 a.m., ¿no? Medicamento de elección, o sea, esta es una filaria procedada. Efectivamente se mantiene la dietilcarbamazina, pero en la aplicación de la dietilcarbamazina tengo que verificar en todo paciente para ver si no hay una reacción alérgica, etc., ¿no? Es importante porque el problema de este es que puede determinar reacciones alérgicas. Mencionamos en el caso también de Buchereria, pero hay que tomar en cuenta, porque no solamente, acá estoy hablando no solamente de toda la característica, sino se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, la realización de otras pruebas que hemos mencionado, los hemogramas para medir un poco la respuesta del paciente, ver la eosinofilia, etc., ¿no? Y reacciones alérgicas severas y signos de encefalitis. Pero ahí tendríamos que entrar sobre todo con la ivermectina, que podemos decir que es un medicamento microfilaricida que va a actuar. Acá no entra la bacteria que han mencionado ustedes, por ejemplo, en el caso de Buchereria brucia, ¿no? Y no se aplica doxiciclina. Y algo que complemento, perdón, la eosinofilia pulmonar tropical por filariasis. Entonces ya vamos a comenzar en algo importante. Es un síndrome caracterizado por la elevada cantidad de eosinófilos, tos no productiva, que no hay expectoración, respiración jadeante, linfadenopatía y ocasionalmente pérdida de peso. Reacción inmunológica a la filaria brucia y buchereria, que en algún momento también pueden pasar por o sea, dentro de la circulación, pueden pasar directamente a nivel del pulmón, ¿no? Y los síntomas son netamente importantes, salvo que el aumento de tamaño de los ganglios, ¿no? Y sobre todo esto, cuando veamos lo que es síndrome de Leffler como tal, ahí vamos a mencionar justamente los parámetros causantes del síndrome de Leffler, vamos a hablar de las características clínicas y por otro lado también vamos a mencionar cuáles son los principales parámetros causantes del síndrome de Leffler. Hemos mencionado asquelobricoides, hemos mencionado después lo que es las uncinarias o el anquilostomo nodal decatoamericano y estrongiloides. En cambio, tricocéfalo y oxyuris no producen eso. ¿Está claro? ¿No? La patología corresponde a lo que es un infiltrado intersticial eosinofílico en las filarias que pasan en la circulación, Buchereria brucia, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, podemos ver qué sucedería, por ejemplo, con un paciente, ¿no?,
que va a tener un cuadro respiratorio, tiene una obstrucción linfática, tiene un compromiso importante, hay masiva presencia de eosinófilos y en algún caso que pueda tener una coinfección o una enfermedad de base, se complica la figura, ¿no? Entonces, abscesos o granulomas que terminan en fibrosis en algunos casos. La respuesta inmune. He dejado de hablar ya de lo alual, sino ya hablando de la eosinofilia pulmonar, complementando dentro de el guano. Hallazgo laboratorio, elevación de la inmunoglobulina IgE sérica cuando se puede hacer, y aumento de los anticuerpos. Muchas veces todo lo que es opacidades nucleares a nivel de las placas radiográficas que muestran justamente lo que también se puede apreciar en lo que es la eosinofilia pulmonar o el síndrome de Leffler también, en el caso de pacientes con Wuchereria y Blücher, ¿no? Y también los partos, los nematelmin, ¿ya? Respuesta terapéutica positiva, o sea, yo menciono lo de la carbamazepina, me baso un poco del libro, muchas veces se utiliza ivermectina, pero para mayor respuesta, pero sin embargo, se puede hablar, por ejemplo, de que puede funcionar una respuesta, inclusive una respuesta terapéutica, cuando no se ha llegado al diagnóstico, puede confirmar que el paciente está justamente con una eosinofilia pulmonar dada por las pilares, ¿ya? ¿Está claro? Creo que sí. Filariasis por Manzonella. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, pero las mencionamos para diferenciar. Generalmente las 4 filarias, ¿no?, que vamos a ir ya, digamos, lo que es memorizando, porque obviamente después se va a hacer solamente lo que es el segundo examen parcial teórico, pero después todo esto vamos a ir incluyendo para ir avanzando en las exposiciones y posteriormente también la revisión en microscopios y luego la evaluación. Las filarias, por ejemplo, por Manzonella osal, se encuentran en el Nuevo Mundo, con predominio en zonas boscosas y cálidas, se puede encontrar con mayor facilidad. Elevada prevalencia en países de África en brotes dirigidos. Generalmente vive en la cavidad abdominal y torácica. No produce mayor sintomatología, porque estamos hablando de que no, una filaria no patógena. En algún caso, si hay algunos síntomas, se puede administrar tratamiento. Algunos dicen que no hay necesidad. Mesenterio grasa, cuando diga algunos, me refiero a algunos autores que han evidenciado, han visto grupos de pacientes evaluados. Tejido celular subcutáneo, ¿no? Generalmente, las microfilarias son más pequeñas, simplemente voy a tomar un ejemplo. En la longitud 150 a 200, un poco más pequeñas, pero el diámetro 4 micras. Las filarias patógenas miden 6, 8 micras. La vaina ausente, espacio cefálico grande y núcleos finos en su mayoría separados. También se identifica a través de la microscopía principal, ¿no? En el ciclo de vida, transmisión por insectos hematófagos del género Culicoides y Simulium. O sea, muchas enfermedades son parasitarias y sobre todo que se encuentran principalmente en zonas tropicales. Las microfilarias circulan sin ninguna periodicidad, ¿no? Ahí tenemos otra vez una imagen del Simulium, ¿no? Y el ciclo es la misma característica, generalmente es el mismo, solo cambia el vector o cambia al momento alguna característica, no. El hecho del contacto, ya sea con Simulium culicoides, toman contacto con la piel, el paciente ingresa al área y la filaria ya, digamos, infectada, llamaremos de cada persona, introduce las microfilarias a nivel de la circulación, que después van a producir formas embrionarias que van a salir a la circulación, que son captadas por nuevos vectores, donde se introduce dentro de la misma a nivel de lo que es la parte de la pared estomacal o del mosquito, luego sube a nivel del tórax, ya mencionó varias veces, los músculos torácicos y a la proboscis. Vuelvo a repetir, la proboscis es elemento morfológico que permite en cierta forma poder absorber la sangre, ¿no? No presenta sintomatología importante, ¿no?
Lo que sí, por ejemplo, un síntoma inespecífico como cefalea, astenia, mialgias, que pueden ser confundidos con otro tipo de enfermedad. El diagnóstico, observación de las microfiliares en sangre. El tratamiento se menciona dietilcarbamazina. Ustedes ya, pero se menciona mucho dietilcarbamazina y en algún otro momento se habla de las reacciones adversas. De todos modos, en todo paciente, porque acá mencioné el medicamento, todo paciente tiene que tener una evaluación. Cuando se diagnostica o se va a administrar un tratamiento, hay que verlo al paciente, ¿no? Así, o sea, y además se piden otras pruebas, no solamente se maneja con esto. Pero lo que nosotros en este momento necesitamos entender es la parte de la aplicación de tratamientos en parásitos. Hablamos de la eosinofilia, pero no entrar en todo el detalle que después uno va a desarrollar. Esa era la manzana dorsal. Y la filariasis por manzana persa de manzana streptocerca, que generalmente es causada en países de África, asociada con una leve sintomatología en las cavidades serosas pleural peritoneal, peritoneo, ¿no? Aunque se tiene que realizar el diagnóstico a nivel de la muestra de sangre, ¿no? La morfología de la microvila es muy similares, 120 a 200, diámetro 4 micas, ausencia de vaina, cepal cefálico, que son las características. Menciono acá porque en la parte práctica mayormente vamos a hacer las patógenas, ¿no? La streptocerca, una imagen mucho más larga, pero sin embargo también las mismas características, extremo de la cola, punto, etc. Y el ciclo de vida, generalmente acá intervienen justamente también lo que es artrópodos del género Culicoides, no son mosquitos, no son simul, que realizan la misma forma del ciclo y, como se dan cuenta, es muy uniforme. Lógicamente va a cambiar el vector, va a cambiar el pasto, va a cambiar la zona endémica donde va a predominar una filar. Pero en este caso, generalmente el paciente puede tener dos, puede tener por ejemplo, y puede tener, voy a tomar un trago de agua porque estoy tosiendo mucho menos, pero entonces se entiende esta parte, ¿no? No hay problema. Esto no hemos señalado como tema porque no hay que ver, ¿no? No producen patología específica, muchas veces pueden pasar por alto, ¿no? Y el diagnóstico cuando algún paciente presenta un cuadro febril o una cosa, es el hecho, digamos, de la observación de las microfilares en sangre. La coloración con Giemsa, el tratamiento, aquí cambia un poco, que es lo que es la ivermectina, levamisol, albendazol o mebendazol. Hay un esquema terapéutico más amplio que nos facilita, en todo caso, muchas cosas, ¿no? Muy bien. La ivermectina, 140 microgramos, levamisol 150, etcétera, por kilo peso, mebendazol 100 miligramos, que es la misma dosis, y albendazol, ¿no? Muy bien. Ahora, las diapositivas. De todos modos, siempre vuelvo a recalcar, las diapositivas es lo que nos permite tener una idea, ¿no? Nunca alejar, porque de gana sería decir, utilicen el libro de consulta de la reportera, sino justamente al mismo tiempo, cuando uno prepara, lo mismo, de fisiología no van a repasar solo de diapositivas, ¿no? Seguramente van a tener que leer el libro de consulta. No es que voy a comparar ni tampoco la figura o cómo maneja el doctor, pero es importante siempre leer libros, ¿no? Siempre se ha caracterizado sobre todo por un lado, el personal médico y el estudiante ya ha comenzado siempre desde los primeros a revisar los libros, ¿no? Ir estudiando los libros para profundizar mejor y tener una base más sólida de conocimiento, ¿no? Es importante en todo caso. Ahora voy a mencionar lo que es la triquinosis, la infección producida por nematodos del género Trichinella spiralis, o trichinella, ¿no? Entonces, esto es importante. La infección parasitaria producida por Trichinella. El mecanismo de transmisión es la ingesta de alimentos. La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por carnivorismo. ¿Se acuerdan que hemos mencionado en un momento, por ejemplo, que uno de los mecanismos de transmisión parasitaria era el carnivorismo?
Entre animales domésticos puede mantenerse, se llama ciclo sinantrópico, en unas regiones del mundo entre animales silvestres, ¿no? Para el latinoamericano la transmisión es por importancia clínica epidemiológica, mencionó Argentina, Chile, Uruguay y México, pero podemos incluir también en algunos casos en Bolivia, ¿no? La triquinela, un nematodo, estamos teniendo los nematodos tisulares, de color blanco, el parásito adulto de 2 a 4 milímetros, mucho más pequeño, y se aloja en la pared del intestino delgado. De ahí vendrán las manifestaciones, aunque después hablaremos, por ejemplo, de lo que es las complicaciones que puede determinar esto, ¿no? La hembra es vivípara, también igual que la filaria, y se reúnen con larvas en el interior. Y después las larvas se establecen en los músculos y se enrollan. En la parte práctica tenemos una forma larvaria dentro del tejido muscular. Por supuesto que el tejido muscular no es al paciente, o sea, se menciona en un momento, por ejemplo, que es biopsia de músculo, pero mayormente las pruebas indirectas son las que van a funcionar. Pero tenemos para la visión, porque en el transcurso de la próxima semana, creo, viene lo que es ya Loaloa, triquinela y alguna más, ¿no? Las larvas miden 250 a 500 micras. Ahí, por ejemplo, veremos larvas de triquinela spiralis, ¿no? Y después, digamos, enquistada, ¿no? Color café. Por ahí 2 o 3 características muy simples para poder ver la, ¿no? Principales hospederos domésticos: el cerdo, la rata y el hombre. Muchas veces los roedores pueden ser fuente de alimentación de los cerdos, y el hombre, que es importante, en el cual adquiere la infección a través de la ingestión de carne de cerdo crudo o insuficientemente cocida que contiene larva de triquinela. Entonces, en algún momento los jugos digestivos digieren la carne y las larvas quedan en libertad, que pasan directamente al intestino, donde se dividen anteriormente, ¿no? Machos y hembras. Copulan en el lumen intestinal, y los machos siempre son los primeros a eliminar las deposiciones, y las hembras grávidas y vivíparas se localizan en la mucosa del borde. No hacen ciclo pulmonar. Tercero a quinto día comienza la puesta al aire, bastante rápido. Y inicialmente miden hasta 120 micras, pero después tienden a pasar a la circulación para dirigirse principalmente al músculo esquelético. En una de las... el libro Botero, por ejemplo, menciona, y es importante porque a veces no ha leído, hay que leerlo, ¿sí? Porque dice, por ejemplo, en algún momento se ha encontrado presencia de triquinela en biopsia de diafragma, pero biopsia y después se fija y dice en casos de autopsia. O sea, no utilizamos para, o sea, autopsia significa cuando ya es un diagnóstico de que murió el paciente, ¿no? Pero ya no es paciente vivo, ¿no ven? Por si acaso, para aclarar, para algunos, por ejemplo, que pueda leer para ver la figura. Lo que yo les decía por carnivorismo. El hombre consume el cerdo, que muchas veces no está criado adecuadamente y permite en cierta forma que pueda pasar a través del cubo digestivo, se digiere y pasa al intestino. Liberan los parásitos adultos y generalmente pasan a la circulación. Esto mantiene, porque muchas veces, no es que no siempre es carnívoro, pero muchas veces donde está el cerdo hay los roedores y pueden tener el parto y se infecta el cerdo, y después el cerdo puede ser la fuente de infección para el hombre, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? Ahora, la presencia de hembras grávidas en la mucosa intestinal permiten la invasión al torrente sanguíneo, y muchas de las cuales son destruidas, pero otras se diseminan en los órganos. Pues no se olviden que muchas veces la cantidad o la ingesta de, o sea, los vectores, por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, en las áreas fecales o en las áreas boscosas del paciente son cientos, no es 1 o 2 o 3, a 7 horas por la multa. Entonces, lógicamente, inoculan, hay pacientes que van a tener varias picaduras, ¿verdad? Y lo mismo en este caso, la ingesta de carne va a presentar que ingresen mayor cantidad de larvas, ¿no?
La invasión a nivel del músculo, destrucción parcial de las fibras, desencadena un proceso toxialérgico responsable del cuadro clínico. Cuando hablamos de toxialérgico, va a haber justamente unas manifestaciones a distancia. ¿Ya? La patología, el fenómeno toxialérgico causante del síndrome infeccioso y de los signos oculopalpebrales. Si el parásito está en el intestino y cómo va a tener el compromiso del globo ocular. Las mialgias, miositis, una inflamación del músculo que va a afectar. Y esto después ya hablaremos de se toma como complicaciones el pasaje a través del corazón del sistema nervioso. Periodificación, síntomas oculopalpebrales, edema palpebral que puede ser bilateral. Ya vamos entendiendo que el edema realmente es un proceso inflamatorio que determina un acúmulo de líquido, hay una extravasación, inclusive muchas veces de salida de los compartimientos, ¿no? Indoloro de aspiración bucal y variable, hay una inyección conjuntival observada en el lapso, digamos, de rápidamente del paciente, ¿no? La manifestación clínica, el edema palpebral. Gastrointestinal, si el parásito está en la parte del intestino, va a determinar en muchos casos lo que es, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, difuso y diarrea. En concreto, por ejemplo, si mencionamos las tres manifestaciones clínicas, tendría que ser los síntomas oculopalpebrales, lo que es dolor abdominal difuso y diarrea. ¿Ven? Lo principal. El periodo de estado aparece ya el síndrome infeccioso. Muchas veces yo menciono lo que es el periodo de invasión y el periodo de estado, pero cuando se pregunta, el alumno puede tomar en cuenta de ambos para la respuesta en cuanto a la manifestación, ¿no? Presenta fiebre, sintomatología propia, mialgias de intensidad variable. ¿Por qué? Porque la forma larvaria se ha localizado en el músculo y muchas veces ese malestar ya puede desencadenarse con los movimientos de respiración, masticación y deglución. Muchas veces complicaciones. Vamos a hablar de complicación, no es lo mismo. Compromiso del sistema nervioso y del miocardio. Produce inflamatorio que se produce por un grave proceso inmune y no tanto por acción directa de la triquinal espiral. Aquí los fenómenos toxialérgicos tienen importancia. ¿Ya? Puede haber parcial meningitis, encefalitis y compromiso del miocardio. La lesión miocárdica se observaba a partir del 3 al 5º día y 7 semanas posteriormente. Eso hay que hacer, no menciono tampoco en el desarrollo de la temática, ¿no? Lo que me refiero a lo que es el diagnóstico diferencial. Eso con el tiempo uno va aprendiendo. O sea, si yo tengo un paciente con lesiones detectadas en el corazón, tengo que ver qué enfermedades son, ¿ya? Y después vendrá, por ejemplo, el interrogatorio del paciente para ver el tipo de hábito alimenticio, etcétera, que es importante para tomar. ¿Ya? Después, sobre todo, en todo caso, es migración de las larvas de triquinales espirales por tejido cardíaco, ¿no? La larva, después de atravesar la pared intestinal, llega al miocardio a través de la circulación coronaria y puede llegar también a nivel del sistema nervioso central. No vamos a confundir después, ¿no?, con lo que viene a ser otro pasto que veremos más adelante en la cuarta unidad, que se llama la cisticercosis, que tiene mucha relación también con la ingesta de carne de cerdo, pero es diferente porque es la larva de la Taenia solium que va a ir a localizarse directamente en el sistema nervioso. Pero vamos a explicar en su momento para encontrar las diferencias y ahora, ¿no?, para poder tomar en cuenta esta carga. Cuadro clínico de la cardiopatía, no hay signos, dolor punzante, palpitaciones y lo que llama la atención puede ser algunos síntomas de falla ventricular, ¿no?, detectar a través del electrocardiograma. El diagnóstico, yo siempre pongo clínico, epidemiológico y laboratorial. ¿Por qué? El clínico, en cuanto a las manifestaciones, ver el diagnóstico diferencial que uno va armando ya después, conforme pasa el tiempo, ¿no?, y aprende, va a ir teniendo va armando un esquema y va a pensar que es esto, o revisa y busca los datos
del paciente. Cuando se tiene paciente, muchas veces se da un primer diagnóstico, pero se va revisando para que el paciente pueda tener un resultado. Epidemiológico. Lo primero, antecedente de haber comido carne de cerdo mal cocida. Contribuye a que el médico sospeche la enfermedad con una mejor base, ¿no? Por eso, digamos, algo que es importante, ¿no?, es que se desarrolle, ahora no, pero en el transcurso del tercer año hay una materia, semiología, donde van viendo, van estudiando la forma como se examina, y una de las primeras cosas que seguro se va a dar es cómo elaborar una historia clínica, ¿no? Actualmente tenemos eso, pero sin embargo, la computadora, hay muchas de las historias ya muy dirigidas, pero sin embargo, no pierde la vigencia, por ejemplo, de las historias clínicas que se manejan, por ejemplo, en muchos de los centros de salud hospital, porque eso es un registro, es un detalle, o sea, todos van escribiendo, y cuando, por ejemplo, muchas veces cambian el turno médico, va a verificar lo anterior, qué es lo que se ha administrado, va a aplicar o va a ver si eso sigue funcionando, o hay que modificar algo, o hay que preguntar. La autoría. Primera cosa importante, comprobación parasitológica es difícil. Requiere el hallazgo de larvas por vía muscular, musculobacterial. Se utilizan pruebas inmunológicas, por ejemplo, como el test de ELISA o inmunofluorescencia, ¿no? Hay una intradermoreacción de Weissman, que es la aplicación del antígeno, o sea, se extrae proteínas de la triquinela y se aplica, por ejemplo, por debajo de la piel. Y puede hacerse una lectura a los 30 minutos y a las 24 horas, ¿no? Entonces, esa prueba, lógicamente, que cambia un poco. Ya no hablamos de examen parasitológico, ¿verdad? Muy bien. Acá, para tomar en cuenta el test de ELISA y esto, las condiciones, por ejemplo, en cuanto a asumir qué medidas de prevención. Predomina la enfermedad en países no tropicales de Asia, América, Argentina, Chile, Uruguay. No es una enfermedad tropical. Desde preventivo, la primera, si se infecta por la carne, educar a la población sobre la necesidad de cocer la carne adecuadamente. En ciudades y países, normas legislativas que controlen la carne en los mataderos. Es importante. Cuando hay, digamos, adecuada crianza de cerdos, lógicamente se va haciendo los estudios y se descarta, inclusive se administra el veterinario puede administrar la medicación correspondiente al vendasol. Por ejemplo, el tratamiento 400 miligramos de vendasol, 200 de 400 miligramos, o sea, responde a la medicación. Y sintomático, si hay mialgias y todo, se da analgésicos, antiinflamatorios y corticoides. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahí tenemos la imagen de vendasol. Entonces, la idea es, vamos avanzando, porque después tenemos el día del examen o algo así, entonces vamos a ir. Hasta aquí hemos hablado de filarias, hemos hablado de triquinella spiralis, y ahora vamos a hablar de pertosis tisulares por tremátodos. Y vamos a hablar primeramente de los aspectos generales, porque hay algún grupo que le toca esto, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí ya no son nematelmin, son platelmin, ¿no? Los adultos están aplanados dorsoventralmente y tienen aspecto ovalado. Casi todos son hermafroditas, vamos a hablar después, porque vamos a hablar de Bacillus, etc. Pero salvo los esquistosomas, que presentan sexo separado. Y lo característico es la hembra de aspecto cilíndrico vive permanentemente alojada en la cavidad formada en la cara ventral del macho, que es el canal tireoide. Después voy a mencionar un aspecto importante. La diferencia entre las especies generalmente se establece muchas veces de acuerdo a la característica de los tubérculos en la cutícula, ¿no? Eso es lo que llama la atención al respecto, ¿no? En general, un ciclo evolutivo puede ser fase de multiplicación asexuada en moluscos y fase de multiplicación sexuada en vertebrados. Se toman como término a los moluscos, que vienen a ser los caracoles, que están formando parte de lo que yo menciono también en un momento, los ecosistemas.
y es un ecosistema, en un lago, un río, etc. Solamente tenemos las plantas, tenemos los caracoles, tenemos peces y tenemos también varios elementos, y podemos tener también el problema de la esquistosomiasis, ¿no? Muy bien. En un ciclotipo se observa la secuencia de las formas paritarias: huevo, miracidio, esporoquiste, redia y cercaria, ¿no? Y metacercaria. Vamos a ver que habrá una diferencia. En un caso, cuando hablemos de función hepática, vamos a ver que va a haber una diferencia en cuanto a sus características paritarias. Los huevos presentan diferentes variedades y formas. En su momento vamos a observar, por ejemplo, Schistosoma manzoni y Schistosoma hematovio, ¿no? La eclosión de los huevos ocurre, por ejemplo, en este caso, huevo miracidio en el agua, dejando en libertad el miracidio con aspecto filiforme que vierte cilios en el agua, que activamente busca el huésped apropiado para desarrollar continuar su desarrollo, aunque las especies de calalocoles van a ser diferentes. ¿Está claro? Estoy yendo bien un poco rápido. Ya, ¿qué es la esquistosomiasis o esquistosomosis? Desde el otro día fue un elenco que mató a la familia Schistosomatidae, parecida al hombre y otros vertebrados. ¿Ya? Muy clara en cuanto a su característica. Tres especies principales que parasitan al hombre, ¿no? Schistosoma manzoni, Schistosoma hematovio y Schistosoma japónico, de acuerdo a la localización, de acuerdo a la identificación del área, ¿no? Hay uno que es Schistosoma mekong, cabalmente, pero que es muy propia de países de Asia. Entonces, aquí está la distribución, por ejemplo, manzoni se puede encontrar con mayor frecuencia en América. Eso no significa que no se encuentre en África, ¿verdad? Y lo ven a Brecker, el Schistosoma hematovio más característico, y en la parte de Asia podemos encontrar también manzoni o podemos encontrar el Schistosoma japónico. Y después vamos a hablar un poco en algunas características, por ejemplo, de la India en especial, ¿no? Características geográficas, no. Generalmente, ¿dónde se localizan? Los parásitos van a llegar al organismo y pueden localizarse, por ejemplo, Schistosoma manzoni, en lo que es las venas mesentéricas y plexos hemorroidales, ¿no? Aunque muchas veces llega más a las venas mesentéricas del intestino. La diferencia, lo que yo decía, entre las especies a través de los tubérculos en la cutícula. De acuerdo al tamaño, mayores en manzoni, medianos en hematovio y, lógicamente, el japónico tiene mucho más pequeño, ¿no? Hematovio, venas vesicales. Ahí verán, por ejemplo, que va a afectar a toda la parte del sistema urinario. Japónico, vénulas mesentéricas del intestino delgado. Hay un mayor compromiso del japónico, es mucho más determinante en cuanto a la patología, ¿no? A los adultos, ya hemos visto, son alargados, ¿no? La hembra viene permanentemente del canal ginecóforo del macho, de 15 a 20 milímetros por largo. El macho es más pequeño, pero como está abierto el canal, da la apariencia de que fuera más grande, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos, acá puse para la morfología de los huevos, para diferenciar el huevo de Schistosoma hematovio, manzoni y el huevo de japónico. Va a ver, por ejemplo, el tipo de membrana y esto que viene a ser lo que es una espina, que puede ser distal o lateral, ¿no? Pero pasaremos a la imagen. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el huevo de manzoni. Puede medir de 100 a 150 micras, doble membrana, es mucho más asimétrico. Se puede, yo describiría, tendría que poner, por ejemplo, huevo de color café, espina lateral, ¿no? Doble membrana, más que todo. Y la diferencia con el huevo de Schistosoma hematovio, que tiene la espina en un extremo. Generalmente cuando veamos muchas veces, como no es habitual, no tenemos la presencia de esquistosomías en el punto medio, y para la interpretación y para el reconocimiento es que utilizamos
la explicación y las láminas provenientes de otro lugar, ¿no? También para que puedan identificar. A veces ya la lámina determina un poquito de diferencia, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta. Acá comparando el Stosoma manzoni y el hematobium, donde la espina es mucho más pequeña. El tamaño va a ser también 150 micras de color amarillento. No tenemos las preparaciones del Stosoma japónico, pero va a haber manzoni y hematobium principalmente. El japonés no cuenta. No cuenta en la parte de desarrollo del tema, ¿no? Pero cuenta en cuanto al desarrollo del tema. Perdón, no cuenta con espina. Ah, ya, no. Cuenta con la espina es mucho más corta, es acá. La flesta no está indicando. La espina es mucho más corta, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok. Huéspedes intermediarios van a ser nosotros los caracoles, que pertenecen a diferentes géneros. Por ejemplo, Biompalaria para manzoni, Bolinos para hematobium y Oncopelania para japónico, dependiendo mucho de acuerdo a lo que mostró en el mapa, la característica principalmente de dónde desarrolla o dónde se va a encontrar, principalmente el parásito, ¿no? O sea, vamos a ver en las diferentes áreas que es importante el conocer en cuanto a la procedencia del paciente, ¿no? Si es un paciente africano, vamos a tomar en cuenta y probablemente pues, vamos, de acuerdo a la sintomatología, si es una infección por Stosoma hematóbico, ¿no? Ya, ciclo de vida. Bueno, vamos. Muy bien. Entonces, en todo caso, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Digamos, en general, un paciente que tiene, por ejemplo, que se infectó por Schistosomiasis, por manzoni o hematóbico. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente el paciente va a estar próximo, va a estar en lugares, ¿no? Donde habitualmente, por ejemplo, es en agua, va a trabajar en agua, en un acueducto, etc., ¿no? Entonces, elimina los huevos en las heces, por ejemplo, de Aponicum y manzoni, y en la orina de Stosoma hematóbico. Los huevos van a caer y va a permitir la salida de la primera forma larvaria que se llama el miracidio. El miracidio ciliario va a nadar y por un tropismo positivo se va a acercar a lo que vienen a ser los caracoles específicos, Bolinos o Oncopelania, ¿no? Entonces, directamente y penetra dentro del caracol. ¿Qué ocurre dentro del caracol? En un tiempo se permite el desarrollo de lo que es los llamados esporoquistes. Hay una primera y segunda generación de esporoquistes y luego la cercaria, que abandona el caracol con cola bifurcada y que se encuentra en el medio, ¿no? Para posteriormente tomar contacto, no es tanto arriba, es nomás en la parte inferior, penetra a través de la piel, se dirige lógicamente en el organismo, desarrolla la esquistosómula para pasar a la circulación, se puede dirigir por la vía portal al hígado, puede llegar a un momento, por ejemplo, a los pulmones, ¿no? En cambio, el Stosoma hematóbico se va a dirigir, por ejemplo, a las venas vesicales. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, acá en esta forma, ¿qué es lo que estamos viendo? La patología es un poco más larga, no voy a concluir todo, sino voy a avanzar un poco más, ¿no? Ahora, la fase inicial, invasión de las cercarias por la piel, produce una dermatitis lentigia amarilla. ¿Dónde ocurre? Cuando, por ejemplo, los pacientes muchas veces, como les decía, toman contacto con el agua, ¿no? Se sumergen, hay muchas veces por inmersión que realiza, por ejemplo, por una parte del río. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la India, en el río Ganges, ¿no? No es lo más limpio. Entonces, muchas veces los pacientes o la gente que viene se sumerge con un sentido, digamos, de tipo de tipo espiritual, por ejemplo, ¿no? Muchas veces van ahí, allá se encuentran, por ejemplo, lo que son los gurús, creo que sí, que son, ¿ah? ¿Quién no? Ah, ya, claro, hay no sé cuántas
no son etnias, sino son grupos de población, ¿no? Entonces, por un lado, acción de los partos, cuando muere, puede morir el parto y los huevos en los capilares sanguíneos se determinan un proceso inflamatorio. Desencadena la formación de granulomas de cuerpo extraño. El granuloma es el acúmulo de eosinófilos, engloba eso, pero es totalmente ya negativo para el paciente. Granulomas determinan justamente de la respuesta inmune a los huevos debido a los antígenos que se crean. Puede haber microtrombosis, abscesos, reacción alérgica. ¿Por qué digo microtrombosis? Con la trombosis mucho mayor. Sin embargo, a ver, ¿qué vísceras son mayormente afectadas? Hígado, vaso, colon, pulmón y vejiga, ¿no? El hígado hay una hiperplasia, aumento de tamaño, congestión. Pulmón puede haber lesiones parenquimatosas tipo granulomatosa, que después en el paciente va a dificultar la respiración y va a influir en muchos casos de que determine, por ejemplo, que el paciente presente un cuadro de un pulmonar muy importante, ¿no? Acá tenemos en las imágenes clásicas, ¿no? Esto que yo lo puse como para ver los diferentes grados ante la fase inicial, inaparente aguda, hepatointestinal. Puede haber una fase inaparente que no detecta mucho. Aguda, leve moderada, toxémica. La base crónica, hepatoesplénica, vasculopulmonar, ¿no? Muy bien. Compensada, descompensada, complicada, esto vamos a pasar un poquito. Y la manifestación de clínica, primeramente, ¿no? ¿O quieren que quedemos acá? Un poco, pues están ya. ¿Ah? Hay dos opciones, seguimos y acabamos, no. Pero porque esto voy a ir mencionando algunos elementos que son importantes, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? 5 hojas. Sí, todavía falta, porque hay que hablar de la manifestación de clínica de lo que es Manzoni, y después de hematobium y capónico. Pero voy a mencionar un poco al respecto, ¿no? Síntomas más comunes, como están los próximos mesentéricos, por ejemplo, con Manzoni, puede haber una diarrea muco o mucosanguinolenta. Para esto va a dañar, ¿no? Tenesmos y un cólico abdominal, que esto es muy similar a muchas de las enfermedades parasitarias, ¿eh? Para llegar por lo menos. La forma, si es hepatoesplénica, compromete al hígado y vaso, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, y en muchos casos se presenta compensada, descompensada o complicada. La hepatoesplénica porque implica un problema bastante característico, ¿no? Formas, lo que decía, vasculopulmonares, origen en la fase inicial, hipertensión pulmonar y cianosis. Hipertensión pulmonar, esto por ejemplo del paciente que está mencionando, muestra una circulación, puede haber una citis o algo así, y muestra una circulación extra, porque se ve en la parte externa. Palpitaciones, congestión pulmonar, lo que llama la atención. Hay que hacer las diferencias o diagnóstico diferencial, ¿no? Es frecuente el síndrome de Katayama, escalofrío, fiebre, debilidad hepatoesplenomegalia, muy característico en la esquistosomiasis por Manzoni. La primera manifestación de la esquistosomiasis deriva de la penetración de las cercarias que en individuos de piel sensible puede determinar una inflamación urticante y un periodo. ¿Ya? Bueno, voy a dar acá para en la siguiente, por ejemplo, teníamos la clínica de